de la charla inicial del día de hoy, 3 de abril, eh, ya hemos comentado esta cuestión que tenía que ver con las diferentes escalas del proyecto y vamos a ver ahora algunos de los trabajos que se han realizado en el taller. Estos son trabajos del año 2022 y comentarles sobre todo a los chicos de ingreso al taller, chicos de primer año, comentarles algunas de las variables que hemos utilizado, ¿no? El año pasado ha sido una experiencia muy interesante porque ha sido un trabajo, estas 5 láminas se las elaboró en grupo, en trabajos de 2 alumnos por entrega, y cada uno de esos alumnos propuso una vivienda que estaban dentro de un mismo lote. Entonces, trabajar con 2 viviendas dentro de un mismo lote implicaba que el programa pensado tenía que ser vinculado también a una cuestión familiar. Podrían ser los hijos que viven con los padres o algún pariente de una determinada familia, de tal manera de darle un doble uso a esa porción de terreno, ¿no? Pero a su vez, los alumnos también tuvieron un Hacemos acercamiento a lo termino que es la acá manzana capturarlo. urbana, ¿A qué hora proponiendo termina una esto? diversidad de lotes y No, no, ¿a qué hora termina esto? No creo marcando que después de las 5, las ¿no? distintas tipologías de vivienda dentro de esos lotes. Sí. Por lo tanto, hubo una diversidad de propuestas, hubo una consubstanciación también con todas las cuestiones de la No, no, mandale organización como carta de funcional conclusión, pero actual. tenés que tener en cuenta La vivienda la vemos la parte que también baja como la una billete. posible actividad productiva, es decir, la vivienda no es solamente para habitar, No, para vivir, fíjate, sino que la vivienda fíjate lo que hace necesariamente tiene que estar el área vinculada del al polígono que trabajo, te queda, a una digamos, hasta la determinada pileta actividad y después laboral, multiplicarlo ¿no? por Entonces, cantidad de bueno, billetes que esta tenés. fue la dinámica Y vemos los metros cúbicos que del polígono. desarrollamos el año pasado y que dio muy buenos resultados, ¿no? Esta es entrega también de otras 2 alumnas que trabajaron muy bien en equipo. Se supone que un equipo de 2 funciona muy bien porque tiene que haber una cierta compatibilidad, ¿no es así? En H, Y acá sí entre tenemos una 2 casa en la quinta. se prestan ayuda Y se lo también voy a en decir, ya está algún el tipo de cómputo, momento, ¿no? son 2 camiones. Esta es otra propuesta Terminamos de también que se llenar, desarrolló en el faltaba un tercio de la 2021, que lo losa. hicimos en pandemia, Un y esta tercio es de la una losa era lo que se destacada alumna que metía el tuvimos en el hormigón taller, adentro. Gaby Villegas, Porque era bovedilla alta. incluso ya estamos organizando una publicación de Hacía un plan, ella, tenía que mandar hizo, un hizo camión su solo el otro bitácora, día. un trabajo excelente de todo un semestre, dibujando sus esquemas, sus proyectos, haciendo realmente una mostración muy, muy inteligente, muy conceptual de cómo va evolucionando un proyecto determinado, ¿no? Y esta búsqueda es un poco la que nosotros le imprimimos al ejercicio del segundo año, que es descomponer esa caja en una serie de elementos que son los que ya habíamos hablado: las circulaciones, el acceso, cómo se conforma el programa, los núcleos verticales, cómo están, cómo se trata la envolvente, y la propuesta volumétrica en maqueta. A su vez, el desarrollo de las planimetrías con una muy buena organización del concepto básico de lo que debe ser una planta arquitectónica, en donde aparecen cómo están dibujados los muros, cómo se expresan el equipamiento, cómo está ordenado la coordinación modular de ese proyecto y cómo se ubican obviamente en los distintos espacios de la vivienda, ¿no? Entonces, esta gráfica la tienen que tener presente, está también ya publicada en el Facebook del taller. Ustedes pueden recorrer el Facebook del taller y van a ver todos estos trabajos ya publicados para que los tengan también como referencia. Este es otro trabajo que también realizó Pablo Albornoz el año 2021, que estuvimos en pandemia, y sin embargo obtuvimos unos resultados que nos dejaron sorprendidos porque a pesar de no estar en contacto con los alumnos día a día, nos encontrábamos en clases virtuales y con críticas, obviamente, que la hacíamos en forma virtual, pero lograron realizar este tipo de proyectos, que es de una vivienda en un lote determinado que nosotros le dimos las medidas, y él fue configurando las distintas propuestas Sí, me gusta. volumétricas con maquetas muy Como simples, humedad, como. y además también hacemos mucho hincapié en los croquis y los dibujos a mano, sobre todo
pensando de que ustedes van a transitar una experiencia a partir entre primero y segundo año que fundamentalmente es la representación analógica, es decir, la representación de todo lo que podemos hacer con nuestras manos, tanto maqueta como dibujo. En segundo año, en el taller no se utiliza la computadora, ni en primero ni en segundo año, salvo que sean algunas cuestiones así elementales de escaneo y de cosas que tienen que ver con organización de diagramas, de organización de láminas y demás. Pero no se utiliza ningún tipo de capa en primero y en segundo año. Es todo entrar en contacto con la maravillosa herramienta que es la mano y la mente que piensa y la mano que ejecuta, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es nuestra identidad. Los dibujos en computadora no, son carentes de una determinada identidad porque obedecen a determinados criterios que son repetitivos y que son de tipo universal. Bueno, este es un trabajo también que desarrolló el TPA 5 y 6, una alumna de quinto año. No viene al caso ahora acá comentarles en detalle, pero básicamente este trabajo cuenta con una serie de principios que también son como elementos en común. Fíjense cómo están representados los elementos de circulación, los núcleos verticales, ¿no? Con un determinado color, y luego las unidades de las viviendas están representadas con un área negra, que son los elementos de servicio. Y cada una de las viviendas, la tipología es diferente, tiene un determinado color, de manera tal de que uno puede entender las diversas tipologías, ¿no? Este corte, por ejemplo, tiene una serie de errores que nosotros siempre también tratamos de que se eviten, que es, ya eso lo vamos a ver en detalle, pero no se pueden cortar por muros, tenemos que cortar por las aberturas, ¿no es así? Bueno, este es un trabajo también de TPA 7 y TPA 8, que es la elaboración y la problemática de ese mismo proyecto, pero en relación a la escala urbana. Esto es lo que hablábamos con respecto a las tipologías de vivienda. En este cuadro están marcadas las diversas tipologías y acá se desarrollan con un determinado color. Es decir, que la organización también de la representación debe cumplir con una determinada calidad comunicativa. Es decir, el proyecto debe tener una fase didáctica de explicación de qué es lo que se hizo, ¿no? Esas son una de las cuestiones que nosotros nos preocupamos. Bueno, vamos a ver ahora otra faceta que tiene el taller, y en particular la vamos a desarrollar este semestre para todos los alumnos, que es analizar una obra en particular o Ahí analizar un empezó a hablar arquitecto, Ahumada, ¿no? En el cabecera. video de Y en que este caso hice la primera hemos parte. Empezó a elegido, hablar Ahumada, hemos ¿viste? Yo elegido iba ya como 2 minutos una serie de y obras estaba paradigmáticas, como son, por cagándose de ejemplo, el risa. edificio de Y la dice, Immeuble hola, Villa hola, de Le hola, Corbusier, hola, hola, propuesto hola, a hola. mediados Y de la yo década decía, de los no, 20. ¿No? tengo que cortar Entonces, la Le grabación y Corbusier arrancar de propone nuevo. este edificio que hoy lo podríamos Un llamar como salame. multifamiliar, ¿no? En donde está conformado por una circulación, núcleos de circulación en las esquinas, en los laterales, y un tipo de vivienda que se adapta muy bien, obviamente que es una vivienda de gran superficie, pero que genera todo un patio que le genera una presencia volumétrica muy transparente a todo este volumen masivo, ¿no? Este es uno de los ejemplos. El otro ejemplo, que es muy singular también, es lo que ya veíamos al comienzo, que es la vivienda de Michel Cochard, este arquitecto francés, ¿no? Que desarrolla tanto los bloques como la vivienda en planta baja o en dúplex, ¿no? Entonces esa trama es la que le va a posibilitar armar toda una retícula ordenada que tiene mucho que ver con el mundo musulmán, ¿no? Esa privacidad tan buscada en sus agrupamientos y demás. Y el arquitecto que vamos a estudiar es un arquitecto peruano al que nosotros admiramos mucho, hemos seguido siempre en toda nuestra carrera su formación, porque nació en Perú y luego emigró a Francia y prácticamente hizo toda su obra profesional en Francia. Tiene algunas obras también en Perú antes de viajar, siendo muy joven, que tenían que ver también con el tema de vivienda, ¿no?
Entonces, de Henry Siriani hemos preparado un apunte que ustedes lo van a encontrar también ahí en el Facebook del taller, pero vamos a comentar algunas de sus ideas fundamentales. Esta es la manzana cúbica. Fíjense cómo Siriani, a pesar de que esta medida no es la de una manzana completa, pero él le llama la manzana cúbica en el sentido de que es una conformación volumétrica de una serie de elementos, edificios que tienen su propio núcleo y que va jugando con alturas, remates, ahuecamientos, porque al ser la manzana cúbica no significa que tiene que ser un elemento macizo. Tenemos que provocar que el viento pase, que a algún nivel pueda ser en común, ¿no? Y que haya una suficiente relación de ocupación del suelo. En esas propuestas, Henry Siriani maneja esta idea también de que la arquitectura no se puede olvidar de la naturaleza. La arquitectura tiene que tener la naturaleza presente en muchas facetas. En este caso, él plantea parte de esa faceta que pueden ser la cubierta, como un elemento vegetal, y también las enredaderas que hacen como una especie de parasol bioclimático, ¿sí? Y a su vez, la volumetría no tiene que estar también, no tiene que ser maciza, sino que tiene que ser ahuecada para posibilitar transparencias y relaciones y visuales. Por lo tanto, su propuesta de edificio doble y jardín vertical se la puede graficar con este croquis maravilloso, rápido, sintético, ¿no? La forma de trabajo que vamos a utilizar, que ya lo vamos a mencionar, la hemos tomado un poco también de un agrupamiento que hace Henry Siriani, en donde él explica sus diversas tipologías, la tipología de la vivienda en dúplex, la tipología de la vivienda ahuecada, ¿no? Con cada uno su propio núcleo de ingreso y núcleo de circulación. Luego la vivienda de mayor densidad, en donde aparece un núcleo de circulación interior, acá aparece el núcleo de circulación exterior prácticamente, y luego la vivienda de alta densidad, que sería la torre o el edificio de 6 o 7 niveles, ¿no? Tal vez más. Entonces, entre las diversas tipologías torre, lo que existe, el edificio lineal, el edificio permeable y las casitas urbanas que le llaman, se configuran toda una tipología en donde nosotros lo podemos utilizar en el taller, ya lo vamos a explicar esto en detalle, en donde ustedes van a tener que trabajar en forma conjunta en los niveles de segundo, tercer año con los niveles de cuarto y quinto. Esa es la idea un poco que vamos a instrumentar. Ya lo vamos a explicar en detalle esa manera de organizar el trabajo en el taller. Lo que hablaba Siriani, o lo que dice Siriani en sus croquis, acá queda palmariamente demostrado, ¿no es así? El bloque horizontal no es un elemento cinta, hueco, sino que se lo trasvasa. ¿Se lo trasvasa con qué? Con una calle vehicular, con un espacio peatonal, y se provoca a su vez una serie de ahuecamientos, como pueden ser galerías, loyas y demás. Entonces, esa es un poco la articulación que nosotros vamos a tener en nuestro proyecto. Esa es la idea en donde incluso, fíjense acá, este edificio prácticamente se toca con un edificio viejo que tiene una determinada lógica, ¿no? Y esa vinculación también es parte de lo que nosotros le llamamos rearquitectura. Este otro ejemplo, que si bien es a los efectos ilustrativos, pero esta imagen yo quería mostrarles cómo los arquitectos del movimiento moderno han pensado en la ciudad, en la ciudad a futuro, ¿no? Esta, fíjense, es el famoso multifamiliar, el alemán, proyectado tal vez antes que el Bloc Marsella de Le Corbusier en Francia. Esto es de 1949-1952, un proyecto de Mario Pani para un gran conjunto de vivienda en la Ciudad de México. Y noten, hoy esto es parte de la ciudad, parte del centro de la ciudad. Noten cómo en los terrenos aledaños hasta todavía existían quintas, chacras, animales,
¿no? Esto ha sido completamente, ella es completamente diferente. Pero la arquitectura se abre hacia lo que podría llegar a ser un futuro. Y este conjunto ha sido pensado no tan solo como conjunto de viviendas, sino que hay guarderías infantiles, comercio, lugares de trabajo, es decir, deporte, todo lo que es requerido en un barrio, ¿no? En una zona de la ciudad. Todas estas cuestiones tienen que ver de la manera en que uno piensa la ciudad. La ciudad prácticamente está hoy, sobre todo la ciudad de Tucumán, colapsada de 40, de 50 años de falta de previsión, de falta de análisis, de estudios y de propuestas, ¿no? Esto lo vemos directamente con la gran cantidad de equipamiento que todavía nuestra ciudad adolece, ¿no? Y fíjense que cómo cuando uno planifica, produce esto, ¿no? ¿Sí? Esto es el encuentro de un eje vial resuelto de una manera que responde a toda la técnica del urbanismo, del tipo circulatorio, de cómo se circula, pero fíjense que esto está hecho para una ciudad que todavía no tenía la densidad. Acá hay casas y chacras todavía, ¿no? Esto es la Ciudad de México. Y esta es la ciudad de Buenos Aires, la Villa 31, cómo le pasa la autopista que se hizo en los años 70. Años 70, creo, ¿no? Entonces, esta dualidad, este contraste, esto es lo que nosotros tenemos, ¿no? Esto es lo que denuncia esa falta de previsión, esa falta de planeamiento, esa falta de consustanciación con lo que debiera ser una ciudad. Esto existe. Y fíjense el daño que produce en todo este sector urbano. Otros de los ejemplos que nosotros podemos tomar también como referencia es el famoso conjunto Rioja. Es un conjunto de vivienda proyectado por uno de los estudios más importantes de la Argentina, el estudio de Solsona, en donde en una manzana producen esta densidad urbana, que nosotros creemos que para una manzana es altísima la densidad habitacional. ¿Ustedes sabían Y también ahí se produce otro efecto, que el que es video Hoja en otra Blanco de Red discusión. Maray está ¿Cuál es la filmado ahí en el densidad conjunto adecuada que Solsona? tenemos que tener en una manzana? ¿Cuál es ¿Vieron ese conjunto que es una historia la atrás? manera organizativa adecuada en función de un Ahí está barrio que filmado está el videoclip de conformado Red por una Maray de serie Hoja de en Blanco. casas bajas, ¿no? Entonces, esto provoca un alto impacto, yo diría, ¿Vos te vas, negro? morfológico y ¿Te también vas? del No, tipo social, no te ¿no? vas. Que para nosotros, para nuestra ciudad, sería altamente inconveniente. En esta parte de la clase vamos a ver y reflexionar una serie de ciudades muy rápidamente y qué relación tienen con este elemento individual que es la manzana urbana. Bueno, el caso obviamente de Tucumán, ¿no? De las manzanas 9x9, cómo fue evolucionando, y tendríamos que tener una idea de cuáles son sus fortalezas, las debilidades, qué relación tenemos con la montaña, qué relación tenemos con un río ignorado, qué relación tenemos con los equipamientos de espacios verdes, ¿no? Cómo actúa esta ciudad en función de esa mancha que aparentemente no tiene límite alguno de crecimiento porque no tenemos una ley de suelo que ordene qué sectores pueden ser urbanizables y qué sectores no pueden ser urbanizables. Algo tan elemental que lo tienen muchas ciudades, sin embargo nosotros carecemos de eso, ¿no? Por una simple cuestión política, por una lucha política, evidentemente se carece de una ley de uso del suelo. Y lo que puede hacer también la digitalización, esto es el código de la Ciudad de Buenos Aires, ya absolutamente digitalizado, en donde cada uno puede investigar dónde está su propia parcela y ver cuál es el resultado que va a tener en relación a lo que ya está edificado, ¿no? Entonces, de ahí viene qué es lo que se puede construir y qué es lo que no se puede construir. Esto lo permite, obviamente, la digitalización, un proceso complejo,
digitalizar cada uno de los lotes que tiene la ciudad, ¿no? Pero bueno, no deja de ser también un elemento importante el recurrir a este tipo de mecanismos que hoy lo podemos hacer. Esta es la ciudad donde estoy ahora, ¿no? Esta clase está siendo dictada desde este puntito que está acá. Estoy exactamente aquí, más o menos por acá, y a la tarde tengo la vista de esta fachada que vendría a ser esta que está acá abajo. Obviamente que Miami carece, a pesar de que acá se ve como una especie de cuadrícula, pero es absolutamente inviable la vinculación como nosotros la concebimos de una manzana a la otra. Miami es una ciudad que nació en un paisaje geográfico hermosísimo, ¿no? Porque está rodeada de agua, hay una serie de canales de agua, acá está el mar, pero que fue pensada para la cultura americana del transporte en vehículo, ¿no? Entonces es imposible trasladarse de un lugar a otro si es que uno no tiene un vehículo o si no sale caminando o si se toma un transporte público que pasa cada 2 horas más o menos. Entonces, la ventaja que tiene la cuadrícula latinoamericana es sumamente interesante en el sentido que uno puede estar en un edificio, en un tercer o cuarto piso, baja a la calle y en la calle se encuentra con todo lo que uno se encuentra y que a nosotros no nos llama la atención, pero se encuentra con el vecino, con el almacén que está en la esquina, con el consultorio odontológico, con el médico que No, camina 3 cuadras atajo, y lo teclado no, encuentra, pero me acuerdo que pasa me un conté espacio eso. verde y cruza una Ah, plaza. Bueno, esto no se da acá. Acá hay cero vida urbana, salvo la parte vieja de Miami, que es donde probablemente haya mayor nivel de contacto, ¿no? Entonces, esto es interesante, un elemento para reflexionar sobre cómo el hombre puede arruinar uno de los mejores paisajes, tal vez, que tenga esta ciudad, ¿no? La presencia del agua y la arquitectura. Y por el otro lado también, cuando uno recorre estos edificios, cuando los ve de cerca, uno puede aprender muchísimo de ellos, que es la forma de organizar el espacio en Estados Unidos, pero también la crítica contundente a una gran cantidad de edificios pésimamente proyectados, sin ningún valor arquitectónico, solamente inmobiliario, ¿no? O sea que hay muchas cosas eh, para admirar y otras cosas para discutir. Esta es una zona donde estuve también hace poco, que es la ciudad de San Fernando en Buenos Aires, muy cercana al río, a la desembocadura de uno de los ramales del Paraná. Pero me interesaba mostrar cómo esa cuadrícula, que acá está el centro, la plaza principal de San Fernando, directamente a 4 cuadras ya tenemos la presencia del agua, ¿no? Y aparecen clubes y aparecen residencias que tienen una relación con el agua de una forma completamente diferente. Pero la cuadrícula está presente, tiene esa riqueza. La ciudad de San Fernando tiene una gran riqueza desde el punto de vista urbano, ¿sí? La mezcla, la relación esta entre la manzana y el paisaje geográfico, ¿no? Esta es otra ciudad que yo la quiero mucho porque acá pasé también 6 meses, que es Braga, en Portugal, en donde tiene un casco histórico, que es este casco histórico, pero que luego se fue transformando, fíjense, este eje y este cruce, que fueron los grandes desarrollos de equipamiento que se hicieron en los años 50 y 60, incluso en las primeras décadas del siglo XX, en donde se incorpora parte de la arquitectura ya moderna no con anda el los mouse. nuevos lineamientos de qué es lo que debe ser una avenida, cómo son los cruces entre una avenida y la otra. Son todos los postulados del movimiento moderno están presentes prácticamente en las ciudades europeas, ¿no? De pasar de ese casco histórico fundacional, que responde prácticamente a 2000 años de historia, o tal vez más, y se ve cada una de las etapas del urbanismo, la relación con el barroco, la relación con las grandes avenidas,
el siglo XIX, la aparición de los grandes ejes, ¿no? O sea que hay también un agrupamiento en donde si uno se detiene a ver, hay como una idea de manzana, pero ¿Algún lugar desfigurada, para ¿sí? merendar? ¿Querés Pero merendar tiene algo un gran rico? contacto. Es contacto en cuanto a circulaciones. Esta es ¿Pero qué querés Bruselas, merendar? ¿Con alguien o sola? donde yo no estuve, pero ¿Con tu acá novio? esta foto Bueno, la traigo a colación de que una de mis hijas vive ahí anda, y anda bueno, al Wild siempre Café. tengo esa relación ¿Ahora? de indagar sobre Ah, cómo es el en el paisaje centro. donde El ella nórdico de vive. Plaza Urquiza Y está muy bueno. fíjense Si no, cómo los espacios verdes, que nosotros tenemos sí. prácticamente los Si no, centros de después manzana Nehue, invadidos el ya por la tribunal. edificación, en Bélgica, Sí, la French en Zone Bruselas, industrial. es una cinta Después edificada el que Nehue tiene del un tribunal. determinado orden, no se puede edificar Ese más es muy que bueno eso, también. y todo el centro es propiedad Podemos ir a comer privada y de la pública, porque muñeca se al puede acceder 700. también en determinados puntos, No, no, y sí, son sí, todos sí. espacios verdes. Entonces, la Sí, sí. ciudad no es una mancha edificada Hoy sí, gris el como debate lo de la tenemos gastronomía. nosotros acá en Tucumán, en Buenos Aires, cualquier otra ciudad de Argentina, sino que es una mancha, Mira, es un en el tapiz centro verde tenés prácticamente, para, ¿no? para Porque la merendar, ciudad está inserta dentro del verde. Fíjense lo que es puede esta ser mancha. en... Esta es la mancha de Buenos Aires. Y esta es la densidad que tiene la Sí, ciudad los de de Buenos construcción, Aires, la la French Toast, manzana en la ciudad de impresionante. Buenos Aires, con el alto nivel Y no, no de son buenos densidad los waffles urbana que después. tiene, que no permite la Nehue ventilación, de iluminación, la, del tribunal, digamos, espacios que era que carecen del sol, en la ¿no? 9 de julio Y que entre además eso lo Pasaje permitían los Vélez viejos Arfield y la códigos de Madrid. edificación, y que aún hoy en Tucumán tenemos un código que permite abrir dormitorios y estares a Después, patios interiores, si algo querés que es una comer aberración. de la muñeca Entonces, 700 y el pico, código de edificación vamos a ir a comer. que nosotros tenemos acá debe ser ampliamente discutido también desde nuestro punto de vista. Tiene tres Bueno, pisos y tipo sí, tiene vamos a ir. brunch muy bueno, tipo salado. La propuesta que Muñeca tenemos para este 700. año, Buscarlo después, cualquier cosa en el Google. 2023, es trabajar obviamente con la Eh, dinámica de la ciudad, analizando esa Vamos escala a comer si querés puede macrourbana. ser Este tipo es un un brunch plano que a las nos 8. cedió Queda muy bueno el Dayana, que brunch. está haciendo también su proyecto Es más, es final en bueno, nuestro poco lugar taller. en Tudán que hay brunch. Y este sería el sector de Y otro en el trabajo, centro, sí, muy que bueno. tomamos una manzana que está acá a la Rafa, par 3 tiene para del Alfao. cementerio Wood, oeste, tomamos toda esta el zona Wood de es la muy bueno, ciudad. Este es el Monte Parque Agudo Avellaneda, la maternidad, el edificio de claro. museo de la universidad, ¿no? Acá tenemos también la Mata de Luna, que es Pero una algún avenida día muy tenés que ir a de importante, Wild Café de Mercedes, que sale ideal vincula para arquitecto. el oeste con el este. Tenemos la zona del Estuve ex yendo como mercado del 4 veces. Abasto, es decir, que vamos a trabajar con este sector de la ciudad a escala No, hay gente. mesourbana, ¿no? Omar Y luego, Cascante al nivel microurbana, vamos a trabajar con esta manzana o que va a ser Matías nuestra Fermoselle van principal una vez por semana. estrategia de abordaje, que es la actual manzana donde está una planta de áridos de la municipalidad, y vamos a tomar alternativamente también esta manzana de la calle Pellegrini, que está frente a la Mate de Luna, o vamos a tomar este terreno que es donde disponemos también como parte del museo de la Si vas a universidad con Nehue te algún tipo de recomiendo equipamiento comunitario en este sector, el ¿no? desayuno vegano, Entonces, la merienda vegana, esta es la manzana, el recuadro en rojo que está acá, que es es el que café con vamos a leche con tomar este almendras semestre, y están y marcados en este tostada en plano pan los negro edificios más importantes. con rodaje de banana y crema y ¿Qué mantequilla de elementos maní. ustedes tienen ya publicados también en nuestro Facebook? Al Una vegano, puede ser. cartilla que es nuestra Yo propuesta siempre voy ahí y me académica pido del eso. 2023, donde se explica detalladamente cuáles son estos temas, la zona de trabajo, el calendario de actividades y de alguna manera también está explicado los principales elementos que nosotros manejamos en el taller desde el punto de vista de los ejercicios y los módulos de trabajo, ¿no? Esto era lo que le explicaba. Segundo año, casitas urbanas, entre comillas, casitas urbanas, nosotros les vamos a llamar le vamos a poner otra denominación, no me gusta el tema de casitas urbanas. El edificio permeable, que sí es una adecuada denominación. El edificio lineal, vamos a ver cuáles son las diferentes características, pero van a estar siempre vinculados por un lado. Esa va a ser la dinámica que vamos a utilizar en la propuesta que ustedes van a hacer para configurar esa manzana urbana, ¿no?
siempre pensar de que los edificios se tienen que tocar unos con otros, pero siempre a partir de un solo lado. Eso es lo que esa va a ser la condición de nuestra primera ejercitación. Tal vez una vez que vayamos desarrollando las diferentes volumetrías, podamos cambiar esta condición, pero eso ya va a ser un poco en el transcurso del proyecto, ¿no? Pero esta es un poco la idea de trabajar con un sistema que nosotros le hemos llamado el proyecto como dominó, ¿no? El juego ese que, siempre se tiene que tocar una ficha con la otra a partir de una condición. Y los ejemplos que vamos a trabajar, yo diría, los vamos a ver ya en la clase de mañana, solamente graficando, están acá marcados estos ejemplos, lo vamos a explicar con más detalle la clase de mañana. No se preocupen ahora, van a tener todo esto preparado también en apuntes para que ustedes lo puedan procesar. Y lo que sí es importante que ustedes tomen en cuenta que el taller se preocupa para tener un archivo bibliográfico producido en el taller, pero que sirva como referencia para que los alumnos puedan transitar de una manera adecuada el taller, ¿no? Nosotros tenemos en esta dirección de YouTube, Taller Enrico Tedeschi, FAUNT, hay más de 30 videos de nuestras clases, tanto de las materias electivas. Nosotros impartimos 2 materias electivas en el taller, Arquitectura Contemporánea en Argentina y Arquitectura Contemporánea en México, que los alumnos la pueden cursar y que van a tener como referencia siempre el trabajo que se hace en el taller, vinculado al título de estas 2 materias electivas. Por lo tanto, en el sitio de YouTube van a encontrar las clases de las materias electivas y luego las clases que vamos dando año a año sobre los diferentes temas. Acá hay una clase del 2018, clases generales e diario del taller, que es muy importante que ustedes las puedan ver. En este link tienen 8 clases. En este link, por ejemplo, 2020, primer año, hay 10 clases destinadas a primer año, que ya tanto Elena como Marcos les van a ir indicando cuándo las pueden ir viendo, pero las pueden ver las veces que ustedes quieran. Esa es la idea de tener estas clases ya almacenadas acá en el taller, ¿no? Luego también tenemos clases para segundo, tercer y cuarto año, que son las grabadas en el 2020. Es decir, que hay un bagaje ya de más de 30 clases que ustedes pueden ver en el momento que quieran. Y a su vez tenemos también otras publicaciones. Esta, por ejemplo, es una publicación importante que ustedes tienen que manejar, que es Rearquitectura y Regeneración Urbana, cuando trabajamos en el área céntrica de San Miguel de Tucumán, donde hay trabajos de alumnos, están las consignas del taller. Esta la tenemos en formato digital, por lo tanto ustedes la pueden bajar ya del Facebook del taller. Y estos son CDs que bueno, también los tenemos y están varios de estos temas en el Google Drive, que ya se lo vamos a distribuir también para que ustedes bajen bibliografía desde ahí. Y acá están el índice, un poco de las clases que tenemos subidas al taller. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto de la publicación 2023 sobre la propuesta académica. Queda como último, no sé cuántos minutos están quedando, Vicente. ¿Tenés idea más o menos? Más o menos 20 minutos, más o menos, 15, 20 minutos. Quedan todavía. Sí. Ah, bien. Ok. Bueno, esta es una imagen que es reciente porque es una imagen de los chicos que ingresaron ahora, el 2023, en el seminario este que hicieron de ingreso, no se los ve ya trabajando con cartones y conformando volúmenes y demás. Esta imagen fue tomada en nuestro taller y en esa imagen se ponen en evidencia algunos de estos 6 puntos que nosotros consideramos sumamente importantes desde el punto de vista de la didáctica, desde el punto de vista de cómo debemos aprender a proyectar en arquitectura, cómo debemos aprender el proyecto arquitectónico. Entonces, se sintetizan estos 6 puntos, vamos a hacer una breve referencia para que ustedes sepan sobre
qué elementos abordamos nuestras ejercitaciones, ¿no? El punto 1 es que debe haber una teoría aplicada a la práctica, es decir, no procedemos desde el punto de vista práctico si antes no explicitamos qué es lo que se debe hacer o qué es lo que se pretende hacer. Eso es fundamental porque no podemos trabajar en el hacer haciendo, como es una definición clásica que tiene el taller de proyecto, o tenía el taller de proyecto. A ver, vamos a desarrollar un tema haciendo. ¿Haciendo qué? Bueno, vamos a empezar experimentando. Bueno, pero ¿experimentando qué? Es decir, que tenemos que tener previamente una idea sobre qué es lo que queremos lograr y cómo lo queremos lograr, ¿no? Entonces, por eso es que nuestros ejercicios tienen necesariamente una serie de bibliografías a las cuales podamos recurrir, una serie de objetivos que debemos cumplir y una serie de estrategias que debemos también tener para poder llegar a esos objetivos, ¿no es así? Entonces, la didáctica es fundamental que sea clara, ordenada y sea posible de aprender. Yo creo que ustedes, en la manera en que van a lograr aprender algo, y me refiero prácticamente al aprender con H intermedia, es en la medida en que son conscientes de lo que quieren hacer. Es muy difícil aprender si no se es consciente de algo, ¿no? Entonces, esa reflexión permanente de qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para qué me sirve, ¿no? Tiene que ser contestada, tiene que ser puesta en discusión sobre la mesa. No hagan nada si antes no tienen en claro cuál es el propósito. ¿Se dan cuenta? Ese es el fundamento de este primer punto. Y va de la mano con el punto 2, que es el pensamiento crítico, es decir, contrastar siempre, ¿no? Dentro del taller una mirada crítica sobre lo que hacemos. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, no somos fundamentalistas, proyectuales. Estamos siempre ávidos de incorporar nuevas maneras, nuevas formas, pero sí estamos conscientes de que sabemos qué es lo que queremos, ¿sí? Qué es lo que consideramos que va a ser útil o va a incorporar un bagaje de cultura arquitectónica general en ustedes. Entonces, el pensamiento crítico en este sentido es fundamental. Sobre todo, hasta en la elección de los ejemplos de arquitectura. Fíjense que el simple hecho de elegir una serie de ejemplos, ¿no?, para los alumnos de primero o de segundo año, ya eso denota un pensamiento crítico, una reflexión. ¿Por qué elegí este ejemplo y no otro? Aunque no lo haya dicho y no lo haya expresado verbalmente, simplemente por el hecho de elegirlo, ya estoy elaborando una forma crítica de elección y de pensamiento. La otra punta que se pone en discusión y que es fundamental para nosotros es el trabajo colaborativo. Es decir, aquí se demuestra también en esta imagen, ¿no es así? Fíjense, un alumno que no sabe tiene al lado el compañero que le está ayudando o está viendo qué es lo que hace el otro, ¿no? Eso posibilita un encuentro muy, muy interesante en el aprendizaje, que es la puesta en común. No como estamos ahora, en donde cada uno está en su pantalla absorta de lo que es la colaboración, sino a lo que nos vamos a enfrentar la semana que viene, que es el trabajo colaborativo, es el trabajo en donde, no, yo no hice nada porque mi compañero no vino, o yo no hice nada porque no tengo el mail de mi compañero. No, el trabajo es colaborativo, pero a la vez es también de propuesta individual, ¿no? Es decir, que las dos cosas tienen que ir en forma conjunta de la mano. El otro punto, el punto 4, es algo que nosotros nos proponemos en el taller, como les decía, en estos 2 primeros años, que es saber comunicar con eficacia. Saber comunicar con eficacia significa manejar un lenguaje gráfico adecuado, que se sepa qué es lo que ustedes tienen que dibujar, por qué lo tienen que dibujar, cómo lo tienen que dibujar, cuál es la manera correcta de hacerlo, para que después puedan entrar en el mundo digital. No van a entender en el mundo digital, van a encontrarse con un montón de problemas, con muchísimos problemas, si es que no manejan adecuadamente los códigos gráficos con solvencia.
en los primeros cursos. Entonces, este tema de saber comunicar con eficacia es sumamente importante. No tan solo los métodos gráficos, sino el saber escribir, el cómo se escribe correctamente y cómo se habla correctamente. Entonces nos valemos de estas tres formas de comunicación: el lenguaje escrito, el lenguaje hablado y el dibujo como un todo, ¿no? No podemos abstraernos de uno de ellos, siempre van a estar presentes. Y obviamente aprender a aprender. ¿Cómo aprendemos a aprender? Hay una preocupación fundamental, es decir, cómo lograr que ustedes mismos puedan aprender por sí solos. La carrera del arquitecto no termina en 6 años. La carrera del arquitecto continúa permanentemente. Todos los años de su vida que ejerzan la profesión van a tener que estar aprendiendo, ¿no? Nuevas técnicas, nuevas modalidades, nuevas maneras, convivir en otras culturas, estar preparado para convivir con otras culturas, con otros idiomas, ¿no? Es fundamental. Hoy en día yo diría, antes que aprender cualquier otra materia lectiva, vayan a aprender inglés, porque eso va a ser lo que les va a dar una forma de solvencia económica si tienen que realizar la profesión en otro país. Es fundamental, ¿no?, que la facultad hoy debiera tener ya, garantizar de que todos los alumnos, que sea una facultad bilingüe, así de simple, ¿no? Y el punto 6, generar conocimiento. Generar conocimiento es la manera, es yo diría, el gran desafío que tiene la universidad, es producir y generar conocimiento. Por lo tanto, es fundamental que nos vayamos preparando en lo que es documentar las experiencias que hacemos, investigar sobre los problemas de arquitectura y tener la cabeza abierta para saber qué problema vale la pena investigar o no. Pero además saber de que la investigación es fundamental para que el desarrollo de la sociedad avance, ¿no? Y esto lo tenemos que saber desde nuestro ingreso a la universidad. La Universidad Argentina hoy, y sobre todo acá la facultad nuestra de Tucumán, carece de una preparación de los alumnos en la investigación. Por eso es que nosotros le tenemos que abrir las puertas para que ustedes puedan realizar posgrados una vez que se reciban, puedan realizar posgrados acá en nuestro país o en el exterior. Saber plantear un problema, saber cómo escribirlo, saber qué es una hipótesis, qué es una síntesis, ¿no? Bueno, todos esos son elementos que a nosotros nos preocupan que los alumnos del taller también los tengan presentes. Esto yo ya lo he distribuido. Este es el calendario que tenemos nosotros de actividades este año, desarrollado para TPA 3 a TPA 8. Hay una etapa primera, que son estas 3 semanas, que son unas etapas de preparación del tema, de preparación del programa, de poner puntos de vista en común sobre qué es lo que queremos hacer. Esto ya lo vamos a manejar con los alumnos de tercero a quinto año. Luego está la etapa de desarrollo. Fíjense que acá hay 5, del M1 al M5, son estos 5 módulos que están acá, que nosotros les llamamos, descomponemos el objeto arquitectónico y le damos una prioridad a cada una de estas semanas, dándole referencia o dándole énfasis a cada uno de estos módulos. Estos módulos se dividen de acuerdo a lo que divide un gran arquitecto que nosotros manejamos en el taller, que es Richard Meyer, su propio proceso de desarrollo proyectual, ¿no? Meyer desarrolla o explica sus proyectos a partir del contexto y del programa arquitectónico, luego establece cuál es la idea y en qué geometría, cuál es la geometría que utilizo para expresar esa idea. Luego plantea cómo deben ser ubicados los accesos principales, los accesos secundarios, cómo deben estar organizadas las circulaciones horizontales, las circulaciones verticales, cómo debe ser el espacio principal de un edificio, cómo debe ser su estructura portante o estructura formal, geométrica, o cómo debe ser también la envolvente de ese proyecto, ¿no? Y luego, un punto que nosotros hemos agregado con preocupación es cómo la bioclimática debe estar presente
todos estos módulos anteriores. Luego tenemos una fase, esta etapa de desarrollo de estos 5 módulos termina el 31 de mayo y comienza la etapa de síntesis, en donde tenemos también el módulo de ajuste de proyecto, que dura 2 semanas, que es el examen, diríamos, de la revisión de los módulos anteriores, el módulo de preentrega y la entrega final, que está prevista para el 3, 4 y 5 de julio. No sé por qué no está acá el de primero y segundo, que ya bueno, seguramente lo explicaré en la próxima clase. No hay ningún problema, lo podemos volver a ver. Esta es la parte de la bibliografía que tomamos nosotros para el desarrollo del curso. Sobre todo hay un libro que le damos mucha importancia, que es este de Muñoz Cosme, Alfonso, El proyecto de arquitectura, que está también digitalizado y que lo podemos publicar también en Facebook para que ustedes tengan acceso. Y luego también este otro que le llamamos, que se llama Herramientas para habitar el presente, la vivienda del siglo XXI. Y bueno, está también Germán Samper, La urbanización de la ciudad, recintos urbanos. Y obviamente el libro de Enrico Tedeschi, Elementos de teoría de la arquitectura, que es también de lectura obligada en el taller. ¿Cuánto tiempo estamos? 10 minutos nos quedan, ya se corta. Bueno, el ejercicio que tenemos previsto para el día de mañana, para que ustedes lo puedan hacer, esto es básicamente para los alumnos del ciclo básico, primero y segundo año, es este. Le pueden sacar una foto ahora, de todas maneras yo voy a subir esta imagen al Facebook del taller, para que la puedan acceder, para que la puedan tener. La idea es que dibujen esta composición volumétrica tal cual está acá, ¿no? Y se valgan de las técnicas que ustedes quieran o que quieran manejar, ya sean con color o sin color, ¿no? Este es el rótulo y acá están las consignas. Dibuja 2 versiones, una en lápiz blando y otra en tinta china negra de esto, o también le pueden ocupar, pueden hacerlo en alguna técnica con color, ¿no? Lo más exacto posible, dibuja con la mano apoyada y cuidar las mismas proporciones. Ese sería el ejercicio que tendrían que hacer ahora, una vez que terminamos con la clase, que directamente vamos a regresar para conversar sobre algunos temas que quieran hacer alguna pregunta, alguna reflexión, algún pensamiento, pero yo diría que la clase concluye acá, lo mismo que la grabación, y en unos días probablemente ya podamos tener esta clase también subida a YouTube.